Asociación Camino Anima Mundi presenta. Imaginemos por un momento que las herramientas precisas que alguien utiliza para ser mejor persona, su disciplina, sus lecturas profundas, incluso sus momentos de silencio y meditación, Ujú. imaginemos que fueran exactamente los mismos instrumentos que su propio ego está utilizando para destruirlo en secreto. Madre mía. Suena argumento de una película de terror psicológico, la verdad, Mm. pero en realidad es una descripción bastante precisa de una tragedia espiritual muy cotidiana. Y es una tragedia que pasa completamente desapercibida, fíjate, precisamente porque lleva un disfraz de virtud. Al ser humano le fascina catalogar el mal como algo externo, evidente, casi monstruoso. Claro, el malo de la película. Eso es. Pero el verdadero peligro rara vez entra por la puerta principal haciendo ruido. Entra por la puerta de atrás usando nuestras propias aspiraciones de luz para sumirnos en la sombra. Totalmente. Pues hoy nos metemos de lleno a desgranar unas fuentes verdaderamente fascinantes. Nuestra misión en esta inmersión es decodificar un texto muy singular. Un pequeño pero abrumador libro titulado Los enemigos interiores del viandante. Un texto tremendo. Y quiero dejar claro desde el principio cuál es el objetivo de este recorrido. No vamos a hacer un repaso de moralina abstracta ni a soltar una lista de diagnósticos psicológicos de manual. El propósito es poner nombre, desenmascarar y entender los mecanismos de los rostros más cotidianos que intentan alejar al alma de su centro verdadero, de lo que el texto llama el logos. Esa es la clave fundamental. Nombrar lo que le ocurre al alma cuando se descentra tiene un fin inmensamente práctico. Diría que casi de supervivencia. Ya, El texto habla de una configuración espiritual que los antiguos llamaban el palaios, el hombre viejo o el viejo régimen. el palaios, vale. Sí, si tuviéramos que traducirlo a un lenguaje contemporáneo, podríamos pensar en el palaios como un sistema operativo corrupto o un sistema obsoleto en un ordenador. Ah, qué buena imagen. Está ahí, corriendo en un segundo plano, consumiendo toda la batería, distorsionando cada programa que se intenta abrir, y la persona ni siquiera sabe que está activo. Claro, no lo ves. Exacto. El discernimiento verdadero requiere identificar ese sistema operativo con precisión quirúrgica, y no para juzgar a quien lo sufre, sino para no ejercer violencia sobre un alma que ya está profundamente herida. Me parece brillante esa imagen del sistema operativo en segundo plano. Y según las fuentes, este sistema corrupto se manifiesta a través de una constelación de 5 enemigos principales: el pecado, la acedia, el cinismo, la ansiedad y el orgullo espiritual. 5 rostros muy concretos. Pero a ver, para entender cómo operan estos 5 virus, por seguir con la analogía, primero tenemos que redefinir el terreno de batalla. Tenemos que ir a la raíz misma y preguntarnos qué significa realmente pecar. Ujú. Porque existe una tendencia generalizada a ver el pecado como una simple multa de tráfico. Es decir, como si hubiera una norma externa impuesta por un agente cósmico. Uno se salta el semáforo en rojo, paga la sanción, siente un poco de culpa y listo. Y esa es la visión jurídica, y francamente la más empobrecida de lo que es el pecado. Reduce la relación con Dios a un código penal. Exacto. Pero, leyendo esta fuente, surge una imagen completamente distinta. En lugar de una infracción de tráfico, el pecado se describe más bien como una brújula que ha sido completamente desmagnetizada. Eso es. Es una fallida orientación del ser. De repente la vida entera empieza a orbitar en torno a un eje falso. El logos, que debería ser esa fuerza gravitacional como el Sol que mantiene a los planetas en su órbita perfecta, pues es sustituido. Sí, sí. Y el alma empieza a girar en torno al miedo, a la necesidad de aprobación, al resentimiento o al propio ego. Esa metáfora de la brújula desmagnetizada captura de forma magistral la visión encarnada de Camino Anima Mundi. Si lo pensamos bien, los actos pecaminosos que vemos desde fuera, los gritos, las traiciones, las adicciones, los egoísmos más escandalosos, son en realidad solo la fiebre. El síntoma. Exactamente. Son el síntoma visible de que el centro ha sido desplazado. El texto nos ofrece ejemplos bíblicos que, bajo esta luz, cobran una dimensión totalmente nueva. Pensemos en la parábola del hijo pródigo. Todo un clásico. Sí, pero fíjate, su verdadero drama, su tragedia absoluta, no es que malgaste el dinero o que termine cuidando cerdos. Todo eso es consecuencia. Pero, La tragedia es que se descentra radicalmente. Decide que su fuente de vida ya no es la comunión con el Padre, sino su propia autonomía aislada. Cambia su eje. o el caso de Pedro que la fuente también menciona.
Exactamente. El problema profundo de Pedro no es simplemente la cobardía mecánica de decir que no conoce a ese hombre. El drama es que en ese momento de crisis permite que el pánico gobierne su fidelidad. Ya, el miedo toma el mando. Eso es. El miedo se convierte en el centro de gravedad que dicta su palabra y su acción. Por lo tanto, el pecado es el drama de un corazón que ha dejado de respirar desde la verdad. Pero a ver, espera, porque esto plantea un desafío enorme y cambia por completo las reglas del juego. Si el problema real es el centro, el eje invisible sobre el que orbita nuestra existencia, entonces la simple represión externa del comportamiento no sirve absolutamente para nada. Para nada. Es decir, apretar los dientes, tensar los puños y decir que uno no va a hacer esto, que va a ser bueno. Es como intentar arreglar la brújula desmagnetizada simplemente pintando el norte en otra parte del cristal. No cambia la fuerza magnética subyacente. ¿Qué va? Y por eso tantas promesas de año nuevo o propósitos de enmienda fracasan estrepitosamente. Si el centro falso sigue intacto, si la herida infantil, el terror al fracaso o la necesidad de control siguen gobernando el sótano del alma, esa raíz buscará inevitablemente otra grieta por donde salir. El agua siempre encuentra su camino. Totalmente. Por eso la fuente insiste tanto en que la penitencia en la tradición cristiana profunda no es un castigo autoinfligido, ni un mero malestar moral para calmar a un Dios enojado. No es fustigarse. No, es un trabajo artesanal de reordenación. Volver del pecado exige cambiar de régimen interior, mirar a la propia sombra de frente, integrarla y retornar pacientemente a la comunión. Requiere encarnación, requiere cuerpo y requiere tiempo. Y una vez que se entiende que el peligro subyacente es perder ese centro vital, la transición lógica es observar a los enemigos. Esos que operan precisamente para erosionar el deseo de habitar en él. Ujú. Y aquí llegamos a un concepto que me parece fascinante y terroríficamente actual: la acedia. Los antiguos monjes del desierto lo llamaban el demonio del mediodía. Sí, un término muy preciso. Pero hoy en día la acedia no viste túnicas. Tiene ropajes muy modernos. No estamos hablando simplemente de pereza o de querer quedarse en el sofá. No, no solo eso. Quien se haya sentido así alguna vez reconocerá esa saturación digital constante. El deslizar el dedo por la pantalla del móvil durante horas sin ver nada. Esa procrastinación crónica. Y sobre todo, esa sensación de que el tiempo es espeso, muy pesado. De repente, la propia vida, los compromisos, las relaciones, todo parece ajeno y carente de sabor. Es una deserción silenciosa del alma. Y el texto advierte con mucha claridad que la acedia es uno de los enemigos más devastadores precisamente porque no viene con estridencias. Viene de puntillas. Exacto. No invita a cometer grandes crímenes, opera a través de una mentira sutilísima, un murmullo interior constante que repite algo así como: nada de esto merece realmente el esfuerzo, no hay fruto, no hay avance, todo es inútil. Madre mía. Y te dice: mejor posterga, flota en la superficialidad o busca algo que te anestesie. Su mayor victoria no es la rebelión espectacular, sino volver gris lo que antes era fuente de luz. Te apaga. Sí, ataca directamente el gusto por el logos, roba el apetito espiritual, dejando al alma en un estado de desnutrición donde ni siquiera se tiene hambre de Dios. A ver, quiero hacer de abogado del diablo aquí, porque cuando alguien está inmerso en ese letargo tan profundo, la lógica dictaría que hay que esperar a tener ganas para volver a conectar con la vida. Ya. Pero la cura que propone el texto es radicalmente opuesta. Habla de las pequeñas fidelidades: hacer la cama, preparar una comida con atención, cantar un salmo breve. Ujú. Y la verdad, decirle a alguien que siente que la vida pesa una tonelada que simplemente haga la cama, suena a primera vista a una especie de positividad tóxica o a una frase vacía de taza de café. ¿Cómo diferencia la fuente entre un cuadro clínico de depresión, que requiere terapia médica, y esta acedia espiritual? ¿Por qué hacer la cama cura el alma? Bueno, es una distinción crucial y la pregunta da en el clavo. La depresión clínica es una enfermedad que afecta a la neuroquímica y requiere abordaje médico y psicológico. El texto no niega eso en absoluto. Vale, importante aclararlo. Pero la acedia es una postura espiritual ante la realidad. La acedia es la negativa a consentir en la propia encarnación. Y la trampa de la acedia es que siempre sueña con heroísmos repentinos. Ah, claro.
El alma hace diosa fantasea diciendo, mañana daré un giro radical a mi vida, mañana haré un retiro espiritual de silencio, mañana seré un santo. Usa un futuro espectacular e irreal para evadir la modestia del presente. Por eso, hacer la cama no es un consejo de autoayuda barato, es un ancla. Volver la mente al cuerpo. Exactamente. La cura cristiana para la acedia es la obediencia a lo real, al aquí y a la ahora. Al hacer la cama, al fregar un plato prestando atención al agua, al decir una oración de 10 segundos. El alma está aceptando la humildad de la materia. Ya veo. Está diciendo, Dios habita en lo minúsculo. Es la obediencia humilde encarnada en el cuerpo lo que reabre el gusto por la vida. No al revés. Hay que actuar primero, con fidelidad en lo pequeño, para que el sentimiento de vitalidad regrese. El cuerpo arrastra al alma fuera del letargo. Qué importante es esa inversión del orden. No esperar a sentir para actuar, sino actuar fielmente para volver a sentir. Totalmente. Ahora bien, si la asedia es una parálisis del deseo, el siguiente enemigo es una parálisis de la inteligencia y de la confianza. Pasamos al cinismo, y me parece el enemigo más tramposo de todos, porque, a diferencia de la asedia, que se siente como un peso, el cinismo se disfraza de brillantez intelectual. Uy, sí, es muy sutil. Es muy común en ambientes cultos muy reflexivos, o en círculos donde ha habido decepciones profundas, institucionales o comunitarias. El cínico es alguien que ve algo que es real. Ve la hipocresía, detecta la manipulación, nota las fallas del sistema, pero utiliza esa lucidez como un refugio. Exacto, como un escudo. Yo me lo imagino como alguien que decide encerrarse de por vida en una habitación estéril de hospital para no contagiarse de ningún virus, pero que termina muriendo de inanición porque allí dentro no hay alimento posible. Esa imagen de la habitación estéril es desoladora y de una precisión absoluta. El texto desmenuza de forma impecable la mentira fundacional del cinismo. Su lógica interna, susurra de toda palabra noble, es, en el fondo, una máscara. ¿Ya? Que todo ideal encubre un interés egoísta. Nadie da nada gratis. Y por tanto, la forma más inteligente y segura de vivir es no creer del todo en nada ni en nadie. ¡Qué dureza! Es cierto que el cínico desenmascara la realidad, pero el matiz crucial es el ¿para qué? No desenmascara para liberar al oprimido, ni para amar mejor, ni para construir algo nuevo. Desenmascara única y exclusivamente para no sufrir, para no ser engañado de nuevo, para no tener que entregarse jamás. Y al hacer eso, se blinda contra cualquier posibilidad de gracia. Se aísla por completo. Totalmente. Bloquea lo que la tradición cristiana llama el kainos. El kainos, claro. Sí, si tuviéramos que explicar el kainos de forma sencilla, sería como un giro de guión totalmente inesperado que rompe el algoritmo predecible de nuestras vidas. Es la irrupción de la novedad de Dios, lo inédito, la redención que no se puede deducir lógicamente de los fracasos del pasado. Qué bonito eso. El cinismo mata la capacidad de asombro y reverencia. Convierte el misterio del otro y de Dios en un problema matemático ya resuelto. Y sin asombro, el alma se seca hasta convertirse en polvo. Y aquí es donde me parece que las fuentes muestran una delicadeza tremenda. Porque si uno se encuentra frente a una persona atrapada en este cinismo brillante y frío, la respuesta no puede ser darle una palmadita en la espalda y decirle, venga, anímate, vuelve a confiar en la gente. No, eso no funciona. Eso es ingenuidad. Y el cínico detesta la ingenuidad. Solo confirmaría su desprecio por la estupidez humana. Pero entonces, ¿por qué el texto sugiere que la cura pasa por un gesto real de hospitalidad? ¿Por qué servir un plato de sopa o hacer un favor silencioso cura una herida que parece puramente intelectual? Una enfermedad de la abstracción. El cínico analiza a la humanidad desde la distancia segura de su intelecto. La cura debe ser profundamente comunitaria y contemplativa, y exige 2 pasos. A ver. El primero es llorar el dolor real. Hay que reconocer que la decepción original dolió, que hubo manipulación y uso. Validar la herida. Eso es. Pero el segundo paso es el que rompe la fortaleza, el contacto con el bien humilde, cuando uno se ve forzado a realizar un acto de hospitalidad concreta, acompañar a un enfermo, escuchar a alguien sin interrumpir, preparar un espacio para otro. Gestos muy físicos. Sí, gestos tangibles. Ahí el intelecto abstracto choca contra la realidad innegable de la carne herida del hermano. Un servicio silencioso y sobrio permite que la inteligencia se ablande frente a la bondad real
y sin que la persona sienta que está traicionando su lucidez intelectual. Fíjate en el contraste tan brutal que se genera ahora. Mientras el cínico construye muros infranqueables para no depender de absolutamente nadie y quedarse aislado, el cuarto enemigo hace exactamente lo contrario. La ansiedad. Madre mía, ¿la ansiedad? En lugar de encerrarse, la ansiedad intenta sostener el peso del universo entero sobre sus propios hombros. Y de nuevo, hagamos la distinción. No hablamos del trastorno de ansiedad generalizada que trata la psiquiatría, sino de la ansiedad como una configuración espiritual trágica. Ujú. Es la imposibilidad absoluta de descansar en el don, de aceptar la gratuidad de la existencia. Es vivir perpetuamente desde un centro de alarma, con las sirenas sonando todo el día. Es una forma de descentración violenta, porque coloca al yo en el lugar de Dios. Exacto. Y se me ocurre una analogía. A veces se describe la ansiedad como una bomba de relojería, pero creo que esa imagen no explica cómo funciona realmente. Es más bien como si el alma se convirtiera en un director ejecutivo, un CEO hipervigilante que intenta microgestionar una corporación gigantesca. Totalmente. Está aterrorizado, convencido de que, si deja de enviar correos electrónicos o de supervisar cada pequeño detalle durante 5 minutos, la empresa entera irá a la quiebra al instante. El problema es que esa empresa es el mundo entero, es el futuro de su familia, es su propia salvación. Y esa es la mentira nuclear de la ansiedad. Empuja al sujeto a asumir un rol divino que no le corresponde. La voz interior repite sin tregua que todo depende única y exclusivamente de ti. ¡Qué carga tan inmensa! Sí, te dice si aflojas el ritmo, si parpadeas, si bajas la guardia, el desastre es inminente. Y lo más terrible, como señala el texto, es que esta lógica productivista contamina incluso el rincón más sagrado, la oración. Fíjate. La oración deja de ser un espacio de silencio, de descanso amoroso y de escucha del Padre, para convertirse en un intento desesperado de chantajear a la realidad. Se transforma en una herramienta angustiosa para asegurar resultados y controlar un futuro que solo se percibe como amenaza. Convierte a la persona en el falso sostén de su propia existencia. Y la tentación de la sociedad actual frente a esta hipervigilancia suele ser recetar más control. Optimiza tu tiempo, usa mejores agendas, levántate a las 5 de la mañana, domina el estrés. Ya. ¿Pero eso es apagar el fuego con gasolina? ¿Cómo se desarma esta tiranía desde la perspectiva del camino Anima Mundi? Pues los caminos de reeducación que propone el texto van en la dirección diametralmente opuesta a la optimización. Pasan por una obediencia casi dolorosa a la realidad del propio límite humano. Al límite, claro. El combate contra esta ansiedad espiritual es, paradójicamente, volver a la debilidad del cuerpo. Es obligarse a respirar conscientemente. Es obligarse a dormir las horas necesarias. No como un lujo, sino como un acto de humildad teológica. Qué maravilla enfocarlo así. Y exige anclarse violentamente en el tiempo real, en el hoy, renunciando a la tentación de vivir y resolver 10 futuros catastróficos que aún no existen. El texto menciona el simple y profundísimo acto de irse a dormir como una práctica espiritual. Confiar en que Dios sigue siendo Dios mientras uno duerme. Que el universo no colapsa porque cerremos los ojos. Exacto. Soltar el timón durante la noche me parece el antídoto más potente contra esa absolutización del ego ansioso. Es aceptar que la vida en última instancia se recibe, no se conquista. Es el arduo aprendizaje de recibir la vida como gracia, sabiendo que el don basta. Pero atención, porque nos queda un último enemigo en esta constelación. Hemos visto fuerzas que atacan el deseo con la acedia, la mente con el cinismo y el sistema nervioso con la ansiedad. Sí. El quinto, sin embargo, es el más refinado, el más escurridizo y el más letal, porque vampiriza las propias herramientas de la vida espiritual y las utiliza para engordar al ego. Hablamos del orgullo espiritual. Es sin lugar a dudas el disfraz maestro. El orgullo espiritual no se manifiesta en querer tener un coche mejor o un puesto de trabajo más alto. Es esa necesidad sutil, finísima y a menudo inconfesable de ser el que más entiende la doctrina dentro de un grupo. Eso es. El que lee los símbolos con mayor profundidad, el que tiene la disciplina de oración más férrea, o incluso, y esto es retorcido, el que más ha sufrido y por tanto, tiene más autoridad moral. Es muy peligroso. Es verdaderamente aterrador si se analiza con calma, porque consiste en instrumentalizar la relación con Dios y usar lo sagrado como un espejo para admirar la propia imagen. Es trágico, porque convierte la medicina en veneno. La mentira del orgullo susurra al oído que tus conocimientos teológicos, tu cercanía a Dios o tu lucidez ante los errores de los demás
Te colocan en un plano superior. Eres especial. Sí, eres distinto al resto de los mortales. Puedes juzgar desde arriba porque tú sí ves la verdad. Es una trampa en la que es facilísimo caer, especialmente para quienes llevan años en caminos de profundidad contemplativa. Por eso, en los Evangelios, Jesús combatió esta figura con una dureza implacable. Una dureza que no usó ni con los asesinos ni con las prostitutas. Claro, me viene a la mente el famoso caso del fariseo y el publicano. Exactamente. El fariseo que ora de pie agradeciendo a Dios no ser como el resto de los pecadores. El orgullo espiritual destruye por completo el tejido de la comunidad, porque convierte al prójimo no en un hermano, sino en un espectador de la propia virtud, o peor, en un objeto de condescendencia. Oscurece totalmente el rostro del otro. Y esto nos lleva a la gran paradoja del orgullo espiritual. Yo me pregunto constantemente al leer el texto, ¿cómo se cura una enfermedad que se alimenta de la propia cura? Porque si alguien ora más para ser humilde, el ego se apropia de esa oración y se enorgullece de ser tan devoto. ¿Es un bucle? Si se practica el ayuno o la austeridad, el ego genera una satisfacción secreta por ser tan disciplinado. Es como intentar apagar un incendio usando un lanzallamas. Es el callejón sin salida del esfuerzo propio. Y la respuesta que ofrece Camino Anima Mundi es la médula espinal del cristianismo, el descentramiento absoluto mediante la contemplación del Cristo humilde, del Cristo crucificado. Claro. El crucificado desmonta de un solo plumazo toda espiritualidad basada en el prestigio, en los méritos acumulados o en la superioridad moral. El Dios que se revela en Jesús no se afirma desde el éxito ni desde la brillantez intelectual, sino desde el abajamiento y el don extremo. Qué fuerte es esto. Y en el plano puramente práctico y cotidiano, el texto es tajante. La cura pasa por la obediencia y lo oculto. Asumir intencionadamente tareas donde no hay ningún brillo ni aplauso posible. Lo invisible. Sí, limpiar un baño, cocinar en silencio, escuchar al otro sin darle lecciones magistrales, aceptar ser corregido sin justificarse. Se trata de aceptar la propia vulgaridad, el propio barro, y dejar de necesitar desesperadamente ser el centro de la escena. Es un golpe directo a la línea de flotación de esa necesidad de ser especiales. Llegados a este punto, si miramos orgánicamente todo el recorrido que hemos hecho por este material, queda meridianamente claro que el propósito de identificar el pecado, la acedia, el cinismo, la ansiedad y el orgullo espiritual no es hundir al viandante en la culpa. No, en absoluto. No es un ejercicio de masoquismo psicológico ni de condena moral. El objetivo profundo es arrancar a estos enemigos de su clandestinidad, porque cuando el palayós, este viejo régimen, opera en las sombras, en lo no dicho, nos gobierna por completo. Así es. Al ponerles nombre, al reconocer en voz alta las frases engañosas que nos susurran, y el trabajarlos mediante esas pequeñas acciones encarnadas y sostenidas por la comunidad, ese viejo sistema operativo empieza a perder energía. Y es entonces, en ese hueco que se vacía de ego, donde verdaderamente se abre el espacio para que el logos vuelva a ser el centro de gravedad. Ese es el verdadero horizonte de maduración cristiana. Aprender a ver estas fuerzas sin aterrorizarse, pero sin entregarse ciegamente a ellas. Sí. Y a raíz de todo este análisis del libro, me gustaría dejar en el aire una reflexión final. Una perspectiva que quizá cambia la forma en que miramos nuestra propia oscuridad. Durante todo este rato hemos hablado de estos 5 elementos como enemigos a batir. Claro. Pero si lo pensamos bien, el cinismo, la ansiedad, el orgullo, no son más que mecanismos de defensa gigantescos, armaduras pesadísimas que el alma se pone para sobrevivir. Eso nos deja con una pregunta ineludible. A ver. Si toda esta constelación de actitudes son en realidad murallas defensivas, ¿de qué dolor profundo, de qué herida original o de qué carencia de amor primigenio nos están intentando proteger con tanta desesperación? Fíjate. Quizá el verdadero camino de sanación, encarnada, no empiece por declararles la guerra a estos enemigos, sino por sentarse frente a ellos y preguntarles a qué le tienen tanto terror. Si el alma dejara por un instante de defenderse con el cinismo, de anestesiarse con la acedia o de intentar sostener el universo entero con su ansiedad, ¿qué espacio insospechado quedaría verdaderamente libre para que el Dios vivo actúe, de formas que nuestra mente ni siquiera ha imaginado? Una pregunta que remueve los cimientos, desde luego, y que obliga a mirar la propia historia no con juicio, sino con una compasión inmensa. Quizá nunca podamos tener una radiografía limpia, binaria y exacta de los recovecos del alma,
Pero textos como este demuestran que sí se puede aprender a caminar por esas aguas turbias con una brújula de nuevo imantada hacia el centro verdadero. A quien desee profundizar en este camino, leer estas fuentes y continuar este diálogo, le invitamos a comunicarse con la asociación a través del correo electrónico quiero@caminoanimamundi.org.